Dios. Hoy tengo que compartir con ustedes un tema que le he intitulado la motivación. Este mensaje Dios me movió a levantarme en una de las madrugadas que me despierta y de repente salí de mi habitación sin hacerle mucho ruido a mi esposa y me bajé a mi oficina y me puse a trabajar ahí de las 3 de la mañana, orando, buscando a Dios. Y tiene que ver justamente con algo que es muy importante y creo que es muy oportuno también para todos nosotros, y es la motivación. La motivación es la intitulación del mensaje, y en el Salmos 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Todos nacemos con un impulso en la vida. Todos nacemos con un impulso hacia la vida misma. Todos nacemos con un impulso hacia la creatividad. Todos nacemos en la vida hacia desafíos. Nacemos y desde pequeñitos comenzamos a ver el progreso y la proyección de vida, porque nos enseñan a comer, a dormir, nos educan y vamos creciendo, y siempre con ese impulso en la vida que en algunos casos no siempre es favorable. Pero por lo general así somos los seres humanos. Es un desarrollo muy importante que cada ser humano experimente en la vida, porque nacemos no sabiéndolo todo, sino aprendiéndolo. En el desarrollo de la vida nos encontramos con situaciones y con circunstancias que nos hacen pensar más de una vez. Nos hacen pensar y por ende nos lleva a tomar decisiones, y siempre las decisiones nos ponen en un punto de quiebre. ¿Qué hago? ¿Esto o aquello? No siempre estamos orientados a saber qué tenemos que hacer, porque la decisión nos desacomoda un poco. Nos pone en el plano de la incertidumbre. Y siempre pude yo aprenderlo desde que me convertí al Señor, porque trataba de orientar mi vida, y mis mayores en la congregación me enseñaban esto. Y me acuerdo de ello, y hasta el día de hoy me es de mucha utilidad. Porque toda decisión despierta cierta incertidumbre, y esto es una realidad. ¿Cambio el auto o no lo cambio? ¿Arreglo esto de la casa o no lo arreglo? ¿Me cambio de casa o no me cambio de casa? ¿Alquilo una casa nueva o no una casa, o me quedo con esto? Siempre las decisiones nos hacen pensar, y las decisiones producen cierta incertidumbre. Eso nos lleva a una presión en las emociones. Las emociones son tocadas por esa indecisión, esa incertidumbre. Vemos resultados favorables y entonces todo vamos como viento en popa. Pero si vemos resultados desfavorables, evidentemente nos asaltan las frustraciones, el decaimiento, y hasta nos deprimimos. Porque allí hasta nos culpamos y decimos: ¿para qué lo hice? No sirvo para nada. ¿Para qué hice todo esto? Y si alguna persona que está muy cerca nuestro nos mira diferente y yo te dije, ahí sonamos. Peor todavía. Entonces nos sentimos frustrados. Por eso es muy importante entender en cuanto al tema que he abordado, porque toda la decisión puede ponernos en la escena de la bendición y la proyección hacia la vida, o el decaimiento y la depresión. En Proverbios capítulo 18, versículo 14 dice: ¿quién soportará el ánimo del angustiado? La segunda parte: ¿quién podrá soportar el ánimo del angustiado? El escritor más sabio que hubo en la tierra, y fue Salomón, dice esto. Y es verdad. Cuando el ánimo está devastado, cuando el ánimo en definitiva ha caído hasta el suelo, es muy difícil soportarlo, porque la angustia nos asalta de inmediato. Por eso, al abordar este tema, la motivación como esencia, en el primer punto, es que quiero abordar con dos expresiones claras, que puede ser intrínseca o puede ser extrínseca. Y yo me voy a abordar porque la extrínseca tiene que ver con la necesidad
de la ayuda externa a cada uno de nosotros. Y por lo general la mayoría de los seres humanos nos movemos de esta manera, parados en esta plataforma externa de ayuda. Pero quiero pararme en esta noche en la otra plataforma, que es justamente la motivación intrínseca. Es decir, esta motivación nace de adentro, en lo interior de cada ser humano. Cada uno es totalmente independiente en su motivación y no busca estímulos externos, sino que nace en lo interno. Y eso es lo que me quiero ocupar en esta noche. Y vemos claros ejemplos, y es un tema muy amplio, pero voy a abordar este tema para centralizarlo en lo interno de cada uno, para que podamos realmente ser ayudados en lo cotidiano y en lo que nos queda de vida, y poder sacarle provecho, y muy buen provecho, a la vida que Dios nos presta. Claros ejemplos de motivación vemos en la Biblia, muchísimo. La Biblia está escrita y nos deja muchísimas evidencias de cómo vivir y de qué manera vivir. Por ejemplo, los discípulos del Señor tomaron el ejemplo de su Maestro Jesucristo, que Él estuvo siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre ellos y los llamó, y luego de haberlos llamado los convocó, y cuando los convocó caminaron con Él y pudieron ver cómo se movía Jesucristo como hombre. ¿Y qué lo motivaba a Jesús? En primer lugar, le motivaba una sola cosa: era agradar a Dios el Padre. Tal es así que en la última oración allí en el Getsemaní dijo: no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieras. En esto es como decirle: entrego mi vida y mi vida está en tus manos. Aunque yo quiera zafar de esta circunstancia, situación que me oprime hasta el alma, porque dice que estaba muy entristecido hasta el alma, hasta la muerte, dice, experimentó eso Jesús. Sin embargo, siguió y no negó llegar al propósito del Padre, a la cruz del Calvario, y morir por toda la humanidad. Los discípulos tuvieron 3 años aproximadamente viendo, oyendo y escuchando todo lo que el Señor Jesucristo decía, hacía y les enseñaba. Pero ¿qué les motivó a los discípulos para no negar su fe y aún entregar sus vidas por causa del reino, por causa del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que los motivó a estos discípulos? Porque todos fueron aserrados, decapitados, expatriados, traspasados a filo de espada. Es decir, que murieron por la causa de Cristo, pero no negaron su fe. Entonces mi pregunta es, primer ejemplo, ¿qué es lo que los motivaba a ellos? Es que después de verificar que Jesucristo era el Mesías, el Cristo, el que había de venir y vino, esperaban el cumplimiento de todo lo que el Señor Jesucristo les había enseñado. Y es entonces cuando ellos sentían una fuerte motivación interna que los llevaba a no ver otra cosa sino el propósito de Dios cumplido. No necesitaban cosas externas para estimularse, para motivarse, sino que solo entendían que lo que de adentro sentían era justamente seguir hacia la meta, a lo que en definitiva Dios esperaba de ellos. La motivación nos impulsa a aprender y a mejorar. Nos impulsa a aprender, a crecer, a recibir todo lo que es enseñanza para ir en un proceso de superación diaria. Otro de los ejemplos fue Daniel, uno de los jóvenes que fue llevado junto a su familia cuando fueron cautivos por los babilonios 600 años antes de Cristo y llevados justamente allí en tierra de los caldeos. Y este joven fue puesto en el palacio real. Pero este muchacho llamado Daniel aprendió desde niño todo lo que sus padres le enseñaron respecto a Dios y a su reino, respecto a Dios y su proyección y la vida eterna.
Entonces no dejó caer la enseñanza desde niño, y cuando llegó a estar en el palacio no se olvidó de Dios ni de lo que los padres le enseñaban. Entonces Daniel, ¿qué le motivó a Daniel a no negar su convicción y a exponerse hasta la misma muerte? ¿Qué es lo que le motivó a Daniel y exponerse de tal manera que cuando podemos decir, los pares de él, que estaban debajo del rey, sintieron envidia porque el rey lo tenía puesto en su mente y ya había expresado su inquietud en ponerlo a Daniel por encima de todos, debajo de él? Entonces esto los movió a envidia y los llevó a poder hacer que el rey firmara un edicto que cualquiera que pudiera pedir cosa alguna que no fuera el rey, sea Dios u hombre, en el lapso de un mes fuera echado al foso de los leones. Y ellos sabían muy bien de que Daniel era muy fiel. Era tan fiel que abría las ventanas de su habitación que daba hacia Jerusalén, y allí oraba, dice, 3 veces al día. Y ellos escuchaban la oración y sabían de que las ventanas que daba hacia Jerusalén evidentemente estaban abiertas todos los días, porque Daniel oraba 3 veces al día a Dios. Él no le temía al edicto ni al rey. Él temía más bien al Dios de su vida y de su alma. Y esto lo motivaba a él. La motivación de Daniel fue su fe en que Dios cumpliría su propósito y sus promesas, lo que había prometido, que así como dejó que fueran ellos esclavos por 70 años, se debía cumplir, y luego iban a volver a la tierra donde habían sido sacados como esclavos. Daniel, a pesar del tiempo, fue uno de los hombres de la antigüedad que vivió en terreno de paganismo sin ser contaminado. Vio pasar más de 4 reinos y más de 4 reyes. Y sin embargo, él mantuvo su fidelidad a Dios. Su motivación no fue otra cosa que Dios mismo. A él no le importaba cuántas cosas le podían pasar. Eso es justamente lo que los llevó adelante. La motivación es el camino para alcanzar metas concretas. ¿Y cuál era la meta que tenía Daniel? Que el propósito de Dios pueda ser cumplida. Cada uno de nosotros somos desafiados y durante el trajín del día, o de la semana o de la vida, nos encontramos con que tenemos cosas muy adversas y a veces no nos dejan llegar a la meta. Pero si nosotros podemos mirar estos ejemplos, podemos darnos cuenta que nuestra motivación no será lo que ven nuestros ojos o lo que querramos con nuestras emociones y sentimientos o nuestra voluntad, sino mirando a Dios podemos sobreponernos a cuanta oposición que se levante para querer socavar los fundamentos de nuestra fe. Por eso, otro de los ejemplos, David, fue un joven que desde muy joven y temprana edad era el menor de su familia y el padre lo mandaba a cuidar a sus ovejas. Allí, cuando de repente Dios propone levantar un rey, y evidentemente que el Señor guiando a su profeta, a Samuel, lo manda a la casa de su padre, y cuando va, el padre prepara a sus hijos, pero este muchacho estaba en el campo con olor a oveja. Es joven, no tiene ni siquiera presencia para ser el rey, mucho menos para estar en un palacio. Sin embargo, Dios dijo: no juzgues la apariencia, porque Dios mira el corazón. ¿Y qué es lo que hizo? Dios esperó que lo trajeran del campo con olor a oveja y todo, se presentó, y es el que escojo yo, dijo Dios. Y el profeta tuvo que ungirlo. Pero mis hermanos, David, cuando muchacho, aprendió algo muy importante. ¿Qué lo motivó a David para enfrentar a un gigante? Porque aún cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, sus hermanos mayores estaban convocados al ejército de Israel para ir a pelear contra los filisteos.
El filisteo era una de las razas gigantes. Y cuando estaba allí enviado por su padre llevándole comida, se encuentra con que un gigante de 3 metros aproximadamente de alto. Y esto es lo que me impresiona realmente, porque uno dice 3 metros de alto. Sí, 3 metros son aproximadamente de acá como está el ventilador. Imagínese usted, desde aquí, me voy a bajar, no sé si me están filmando o no, pero me voy a bajar, pero quiero decirles esto, uno puede mirar 3 metros, sí es cierto, es muy alto, y me pongo más lejos, mientras más lejos parece más alto. Pero miremos lo que no era la altura simplemente, era un hombre de guerra, su cara rígida, su cara no era amigable, era un hombre oscuro, un hombre malo, un hombre que impresionaba. Era uno solo del ejército filisteo contra todo un ejército que estaba allí. Y todo el ejército temblaba, dice la Biblia. Y sin embargo este muchacho dijo, yo voy a ir y lo voy a vencer. Pero este muchacho no veía los brazos que él tenía. David no veía el torso que él tenía, porque un hombre de 3 metros no era delgadito como usted. Un hombre de 3 metros, hombre de guerra, varón preparado para guerrear, pelear, y no tenía miedo a todo un ejército. Y lo desafió a todo el ejército. Yo me imagino que el brazo de cada uno de ellos habrá sido, qué sé yo, todo tu cuerpo, mamita querida. Con un brazo nomás así te mata. Las piernas, el torso. Es decir, que era un hombre enteramente preparado para guerrear, para matar, sin piedad. Pero ¿qué lo llevó a David a enfrentar a un gigante? La locura, y podríamos decir sí, la locura de la fe. Porque él sabía muy bien quién era Dios. Y cuando le quieren poner el armamento para pelear con un armamento que no le encajaba, no, yo con esto no. ¿Y qué agarró? 5 piedras. Agarró la onda que siempre agarraba cuando salía un oso, un león, y él le dice al rey, yo los despedazaba con mis manos. ¿Era algo expresivo? ¿Era un buen actor o era real? Era real. Entonces David no entendía esto, pero sí entendía que Dios estaba con él siempre. Por algo escribe el Salmo 23, en el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hoy la pastora, cuando coordinó, puso una imagen de lo que es el valle de sombra y de muerte, que es el lugar más caliente de la tierra. Por eso justamente más de una oportunidad David pasó con las ovejas por ese lugar de peligro y de muerte. Pero ¿qué dice? No temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Es decir, que lo que lo motivaba a David era Dios mismo. Él conocía a Dios y sabía que nunca, pero que nunca lo iba a dejar solo. ¡Aleluya! Esto es lo que lo motivaba a David. Su nombre era suficiente. Invocaba el nombre de Dios y era suficiente. Una de las 5 piedras le bastó para incrustarle en la sien de este grandote, este gigante, y le rompió la sien y cayó. Pero imagínese el terrible ruido que hizo una pieza de 3 metros cayendo muerto. Allí justamente en la tierra, en presencia de los 2 ejércitos. Mis hermanos, lo que me mueve en esta prédica es justamente un muchacho atrevido, pero no porque sí, sino porque conocía a Dios. Era Dios mismo la motivación de su vida. Cuando uno pone justamente a Dios la motivación principal de nuestra vida, entonces lo demás está por demás.
Lo demás está por demás, vale la redundancia de la palabra. Porque cuando uno está con Dios sabe que absolutamente ni el cielo ni la tierra se atreverá a torcer un dedo de Dios. Porque nadie que le propuso resistencia a Dios le fue bien, dice su palabra. Y esto es lo que hacía justamente David. Por eso la motivación se puede definir como el proceso que indica guía, que indica mantener claramente la conducta interna orientada hacia la meta. Él no pensó en ningún momento que podía perder con el gigante. Él no pensó en ningún momento que podía perder con un oso. Él no pensó en ningún momento que podía perder con un león. Él pensaba que siempre Dios estaba con él. La motivación para salvar las ovejas de su padre, la motivación para librar la vergüenza del pueblo de Israel era Dios. Y hermanos, cuando nosotros nos ponemos en donde debemos estar y alimentamos la motivación interna con la palabra del Señor y la comunión con Él, todas las cosas pasan a un nivel más bajo. Otro de los ejemplos que puse es Moisés. ¿Qué lo motivó a Moisés para seguir sirviendo a un Dios que le quitó el deseo de su corazón? Por 40 años estuvo siendo preparado por Dios en el desierto y luego esperó 40 años más para llegar al umbral de la tierra prometida. Él fue fiel. Y 40 años le llevó caminar en el desierto y cuando llegan a la tierra, de repente Dios le dice, no vas a entrar. Pero ¿cómo que no voy a entrar? Ahora, mi pregunta es, ¿qué lo motivó a Moisés a seguir sirviendo a un Dios que le quitó el propio deseo que él tenía y estaba esperando por 40 años? ¿Qué lo motivó? Mis hermanos, Dios mismo. Él conocía a Dios como David. Y miren en Deuteronomio 3, 26 y 27. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, le dice Moisés al pueblo, por lo cual no me escuchó a mí, dice. Y me dijo el Señor, basta, no me hables más de este asunto. Porque era como que le persistía en la petición y le decía, déjame entrar, después de todo vos sabés lo que he hecho todos estos años. 40 años me banqué este pueblo rebelde y contradictor, como tú lo has mencionado. No eran 4 semanas, 4 años, 40 años. Ya estaban allí los hijos de los que habían salido de Egipto. Y sin embargo Dios le dice, no vas a entrar, porque en definitiva se había enojado contra el pueblo y no se lo permitió. Y Dios le dice justamente, basta, no se habla más de esto, pero déjame entrar, por favor. Y él tiene que aclararle al pueblo y dice, por causa de ustedes no voy a entrar. Y Dios le da de alguna manera un permiso que suba a la cima de un monte y de allí que mire al norte, al este, al oeste, al sur, que solo vea con los ojos nada más. Pero no le iba a conceder el privilegio de entrar a esa tierra prometida. Pero ¿qué lo motivó a Moisés a seguir? Porque no es que allí terminó su trabajo, sino que siguió porque debía preparar al pueblo para camino a la tierra que le faltaba. Tenían que cruzar el Jordán y tenía que preparar al que lo iba a sustituir, que era Josué. Y sin embargo siguió sirviéndolo. ¿Qué es lo que lo motivó a Moisés? Dios mismo. Mis hermanos, la motivación de Moisés no era la tierra prometida. ¿Cuántas cosas para nosotros nos sacan, parecemos parecidas a nosotros, porque que nos sacan de la visión, del interés? ¿Cuántas cosas? Si anda mal el matrimonio, sacamos la vista de la tierra prometida. Si anda mal los hijos, sacamos los ojos de la tierra prometida. Si anda mal la economía, sacamos los ojos de la tierra prometida. Si anda mal la salud, sacamos los ojos de la tierra prometida.
Pero Moisés no sacó los ojos de Dios. Su motivación era Dios mismo. No estaba puesta en la tierra prometida. Y hermanos, quiero confesarles, hace algún tiempo vengo preparándome cada vez más y más en experiencias personales con Dios y voy afinando mi proyección de vida espiritual, por cierto. Y me doy cuenta de que me ahorro muchos problemas si mi motivación es Dios y no otra cosa. Y no otra cosa. Está bien. Cuando la motivación son las cosas que querés y que querés alcanzar y no las alcanzás, te sentís frustrado. Pero cuando la motivación es Dios y no alcanzás las cosas que querés alcanzar, no hay problema. No te vas a frustrar. La motivación de Moisés no era la tierra ni era las cosas que en definitiva él quería alcanzar, sino que era Dios mismo. Él había oído a Dios. Él había visto su gloria. Dios lo hizo protagonista de grandes hazañas. Eso le permitió ahondar en una comunión íntima con Dios. Y la motivación lo llevó a superar situaciones como esta. Solamente ponete contento en verlo nomás. Y hermanos, aquí hago un paréntesis. Nosotros podemos ahorrarnos muchos problemas si realmente revisamos qué es nuestra motivación. ¿Cuántos problemas hay en la casa, en la familia o en el matrimonio? Porque queremos que la esposa responda o que el esposo responda. Y esa es nuestra meta. Entonces, no es Dios. Cuando dice su palabra que hemos sido creados por Él y para Él. ¿Y qué hacemos viviendo para nosotros? Cuando nosotros centramos nuestra mirada, la mirada en nosotros, entonces nos desfocalizamos y entramos en problemas, en frustraciones, porque no son alcanzadas esas metas personales y humanas, porque todo lo que está debajo del sol, dice la palabra, es vanidad, es pasajero. ¿Sabe cuántos problemas nos podemos ahorrar? Y les digo y les confesé y les confieso, estoy aprendiendo todavía que hay muchas cosas más importantes que las cosas que veo con mis ojos o que puedo anhelar con mi corazón. Cuando yo empiezo a mirar más profundamente mi compromiso con Dios, me doy cuenta de lo que pasaron hombres como estos. Moisés conocía a Dios y por ello no lo cambiaba por nada ni por nadie. En Éxodo 33:15 dice: Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y esa oración se la hice a Dios cuando me pedía que viniera a Villa Carlos Paz. Hace 21, 22 años va a ser que estamos aquí. Y yo le supe decir a Dios: Señor, si tú no vas conmigo a Villa Carlos Paz, no me muevas de aquí. Yo en Córdoba vivía en un barrio tranquilo, no había problemas, estaba en la misma ciudad, tenía cierta seguridad, mis hijos tenían colegio, podía crecer viendo a mis hijos y mis hijos creciendo viéndome a mí tranquilamente. ¿Para qué me iba a venir aquí a emprender algo que en definitiva estaba muy ensuciado? Este lugar se remataba el terreno porque $50,000 de deuda. Y entonces de la sede central nos pedían que arreglemos la situación y mi pastor me llama y me dice: bueno, vamos a cerrar, vamos a vender eso porque ya me piden de la sede. Y yo le dije: no podemos cerrar un lugar como Carlos Paz. Tanto cuesta abrir un lugar, y más en Carlos Paz es como cerrar una iglesia en Mar del Plata. Y entonces Dios me habló: metele, vamos adelante. Y hermanos, créanme, pero no quería venir por venir. Si tu presencia no ha de acompañarme, no me saques de aquí. Lo mismo que dijo Moisés. Y me atreví a orarle así al Señor porque justamente era la forma de poder asegurarme que no iba a fracasar. Y bendigo a Dios porque me dio
la contestación de aquella oración, porque su presencia sigue en esta casa. Apláudale con libertad. El secreto está en que la motivación interna nos estimula a avanzar en la vida, a alcanzar lo que en definitiva nosotros debemos alcanzar por voluntad de Dios. Y siempre será más certero que lo que nosotros podamos llegar a escoger. La decisión está en cada uno de nosotros. ¿En dónde ponemos nuestra mirada para motivarnos? ¿En lo bien que lo pasamos con nuestra pareja? ¿En lo bien que lo pasamos con nuestros hijos o con nuestros padres? ¿En lo bien que lo pasamos cuando nos aumentan el sueldo, tenemos mejores recursos? ¿En lo bien que lo pasamos porque tenemos vacaciones 1, 2, 3 veces al año? Mis hermanos, si nuestra motivación está así, tengamos cuidado porque podemos tener alteraciones. La decisión de cómo puedo yo motivarme está en mí, no en otra cosa externa. No debe ser una motivación extrínseca. Debe ser de adentro, interna. La decisión está en cada uno de nosotros. Yo decido cómo vivir. Si mi motivación es Dios, entonces nada ni nadie será más importante que Dios. Y las cosas de la vida se aparejarán en ese nivel. Porque no hay nada más importante para mí que Dios. Oh, pastor, porque usted es pastor, porque usted... No. Póngase usted. Debería serlo. Más allá de la responsabilidad que me toque ejercer en mi vida, si mi motivación es Dios, no hay nada, no debe haber nada más importante que Dios. Pero si mi motivación son otras cosas, la casa, el auto, el amorío o cualquier otra cosa, si mis motivaciones son otras cosas, mi prioridad entonces no es Dios. Porque allí está el orden de valores de la vida. Por ende tendré consecuencias negativas y no positivas. Porque si mis motivaciones Dios, siempre tendré consecuencias positivas de crecimiento, de superación, de restitución. Porque nunca seremos iguales. Y los que ya venimos transitando el camino del Señor hemos venido andrajosos. Hemos venido mal. Empobrecido en todos los sentidos. Pero cuando conocimos al Señor, Él nos hace una nueva criatura, una nueva persona, una nueva cosa. Es el Señor. Mis amados, por ende, las consecuencias negativas nos traen tristeza, dolor, frustración. Es que no logré cambiar la casa, no logré cambiar el auto, no logré cambiar de trabajo, no logré. Y entramos a, si tu motivación es otra cosa y no Dios, vamos a tener problemas. Vas a tener problemas, desengaños, desmotivaciones. Entonces no vas a ver la vida como debes verla. Y Dios nos permite en este tiempo de pensar bien y entender de que podemos motivarnos y vivir una vida totalmente distinta a la que veníamos viviendo. Basta de enredarnos en las cosas que nos traen tristeza. Claro que es bonito y Dios nos permite vivir la vida con tantas cosas que de alguna manera embellecen nuestro día y nos favorece, porque una buena comida puede hacer que nosotros nos sintamos bien, entusiasmados y también motivados. Las relaciones y cuántas otras cosas que podamos tener de esta vida, que no está mal, pero vivamos primero Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todas las otras cosas
como dice, serán añadidas, como dice su palabra. Pero cuando nuestra motivación pasa a ser otra cosa y no Dios, entonces las consecuencias las vamos a ver. Los resultados no siempre son positivos. Pero si miramos a Dios siempre, Él aún torna en beneficio lo negativo. Porque así es Dios. La vida es muy corta. Démosle lugar a Dios en nuestra vida. Démosle a la vida un verdadero sentido y no vivamos como el resto de los seres humanos que en definitiva no creen en Dios o dicen creer pero no lo conocen. Démosle lugar a Dios. Vivamos por las cosas perdurables, por lo eterno. Vivamos con Dios. Y yo quiero decirle que su día cambiará. Sale mal esto, ya no le va a importar. Sale mal esto otro, tampoco le va a importar. Esto no le salió como usted esperaba, tampoco le va a importar. Porque usted lo que tiene en mente es Dios. Y si Dios lo permitió, y bueno, Él sabe lo que hace. Él sabe, no tiene margen de error. Por eso el mismo salmista, es que el muchachito que volteó a aquel gigante, pudo decir, la voluntad de Dios es agradable. Hacer la voluntad de Dios es lo que nos conviene. Enséñame a hacer tu voluntad. Eres ese muchachito que aprendió en el campo, en el rigor de la vida, en la soledad, en el peligro, en la noche, en el frío, en el calor, en el hambre, en los desafíos gigantes. Pero pudo decir, enséñame a hacer tu voluntad. Se ahorró muchos problemas porque sabe que aquel muchachito que no era visto ni por sus padres, ni sus hermanos, ni por nadie, Dios lo había visto porque le había visto el corazón. Y he visto a David, mi siervo, de acuerdo a mi corazón. Y lo levantó como rey de Israel. ¿Cuánto nos ahorraríamos si ponemos a Dios primero, mis hermanos? Para ir concluyendo, en Hebreos, en el capítulo 11, se le llama el capítulo 11 la galería de la fe, porque comienza el capítulo 11 mostrando evidencias de la fe de muchos hombres en la historia. Y entre ellos está David, Moisés, Abraham, Jacob, Isaac y cuantos otros. Vemos grandes ejemplos y claros ejemplos de fe que motivan nuestras vidas. Pero también habla de aquellos hombres y mujeres de fe que murieron sin ver lo que esperaban. Eso es fe. Creer no es vergüenza. Hasta la mismísima muerte no es vergüenza. Creer hasta el umbral de la muerte. Porque dice su palabra, jamás será avergonzado aquel que cree. Y Dios honró a aquellos inclusive que no se menciona nombre por nombre, pero dice que ellos murieron sin ver, sin alcanzar lo que ellos esperaban. Es que la motivación de ellos fue no otra cosa, sino la misma motivación de aquellos que ya, como por ejemplo mencioné recién, era Dios mismo. Aunque no veían lo que esperaban, ¿qué esperás vos? ¿Qué esperás? Y todavía no lo tenés. Es que desde que vine a la iglesia quiero esto y quiero esto otro, pero ya es algo personal. Algo que vos deseas, algo que vos querés. Es tu motivación, algo que en definitiva es duradero mientras tú dures en esta tierra. Pero lo duradero es eterno, es Dios. Y si es Dios, poné los ojos en el Señor y no vas a ser avergonzado jamás. La motivación nos da el valor y despierta el entusiasmo.
Por eso cada día podremos ser desafiados, pero allí la motivación en Dios estará dándonos el valor que nos falta para enfrentar cualquier cosa. Y despertar el entusiasmo y entraremos a vivir una vida diferente. Ya no estaremos mirando el trabajo como algo prioritario, sino más bien estaremos viendo el trabajo como algo que canaliza a Dios para bendecirnos. Porque mi motivación es Dios, y entonces Dios bendecirá la obra de mis manos, lo que yo hago. Entonces no es ni el trabajo ni el recurso, porque hoy que está todo pata para arriba, la economía está en el suelo, y entonces si nuestros ojos, nuestra motivación es lo que tengo en el bolsillo o en casa, no va a ser alentador, porque no te alcanza. Porque no te alcanza. Pero si tu motivación es Dios, el que dijo: yo soy tu proveedor, siempre te sustentaré. Si tu motivación está en los médicos, este médico es el mejor, hay un diagnóstico irreversible y mirás que en definitiva la ciencia puede ayudarte, ojalá que sí. Pero Dios usará la ciencia si tú pones a Dios como la motivación de tu vida y de tu salud, porque Él dijo: yo soy tu sanador. Hay muchas cosas que podría hablar, pero como dije, es un tema muy amplio. Y quisiera realmente respetar también su tiempo, pero quiero que usted pueda tener una semana diferente y que comencemos a caminar a partir de hoy de otra manera. Vivir y desarrollarnos en la vida de otra manera, no como veníamos viviendo. Yo veo gente que en definitiva no puede cambiar porque la situación en su contorno no cambia. Matrimonios que están realmente constituidos, pero están mal. Peleas permanentes. No son felices ninguno de los dos, ni tampoco los hijos, ni los nietos, mucho menos. Es que ponemos la mirada en el matrimonio. ¿Por qué no ponemos la mirada en Dios? Que Él nos ayudará a atender el matrimonio. ¿Por qué no ponemos la mirada, la motivación de nuestra vida, que no sea mi cónyuge, sino que sea el Señor? Si mi cónyuge no responde como yo quisiera que respondiera, entonces Dios hará algo. Si mis hijos no responden como yo quisiera que respondan, Dios hará algo. Si mis padres no responden, si mis abuelos no responden, si mis nietos no responden, Dios hará algo. Si el gobierno no responde en mi economía, Dios hará algo. Pero tiene que estar mi mirada puesta en Dios. Mi motivación debe ser Dios. Por eso, mis hermanos, ¿cuál es la motivación de tu vida? Es mi pregunta. ¿Cuál es tu motivación? Muchos de los que están aquí van a volver a su casa sabiendo de que van a entrar otra vez. Prefieren quedarse un ratito más acá porque van a entrar a la casa y van a decir: este es un infierno. Le digo porque hay muchos así. Pero hermanos, yo no quisiera que empecemos una semana, ni siquiera quisiera que salgamos de este lugar como hemos entrado. Quisiera salir de este lugar y quisiera que usted salga de este lugar, pero con una perspectiva diferente. Si mi motivación es Dios, entonces mi día será diferente. Podrán pasar cosas adversas e inclusive podrán avasallarme las circunstancias adversas y difíciles, pero nada de eso podrá quitarme la proyección de vida que Dios me da. Él me alimenta. Y cuando Él alimenta nuestra fe, entonces podremos ver que las cosas cambian. Pero ¿qué es la motivación de tu vida? Las cosas. Si nuestra motivación es Dios, nos ahorraremos problemas, desilusiones, frustraciones, decepciones, hasta desmotivaciones. Nos ahorraremos desilusiones permanentes que vivimos.
Pero si estamos mirándolo al Señor, y con esto cierro. En Hebreo dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible. Moisés vivió la experiencia donde le dijo a Dios: déjame verte. Y Dios le dijo: no puedo dejar verme. No puedo dejar que tú me veas, porque si me ves, ciertamente morirás. Pero entendiendo lo que hay en tu corazón, te voy a consentir de alguna manera. Tocó el dedo de Dios una montaña de piedra y abrió una grieta en ella y dice: allí entra, te pongo ahí y mi mano te va a cubrir. Porque yo voy a pasar y no me vas a ver, pero vas a ver mi gloria y vas a estar viendo mis espaldas. Pero mi mano te va a cubrir. ¿Sabe lo que es eso? La misma mano de Dios cubriéndole para que la gloria no lo destruya. Es tremendo. Yo quiero vivir esas experiencias con Dios. Y si Dios tiene que hacerme cada día un hueco en la peña de la vida, que lo haga y que su mano siempre esté para cubrirme. Pero quiero vivir en su gloria, porque me va a ahorrar los problemas de la vida, discusiones innecesarias en la familia, preocupaciones por las cosas de esta tierra. Me va a evitar grandes problemas y conflictos. ¿Cuántos problemas nos solucionaríamos si nosotros revisamos en esta hora cuál es nuestra motivación? Repito, si nuestra motivación es Dios, los resultados serán siempre positivos. Póngase de pie, por favor.